Muy buenos días para quienes están viendo esto ahora, martes.
Veíamos recién algunos de estos 100 cortes que mencionábamos recién por el reclamando contra la suspensión del programa Volver al Trabajo. Estábamos viendo lo que está sucediendo en estos momentos en Córdoba. Antes escuchábamos a Enrique Viale de la Asociación de Abogados Ambientalistas, bueno, hablando sobre el tema del que nos vamos a explayar en este momento, que es el tratamiento. Hoy a la tarde está la reunión de la comisión que de establecer el dictamen. Mañana el proyecto sería tratado por la Cámara de Diputados. Recordemos todas las idas y venidas que hubo con esto, estas audiencias en las que se habían anotado unas 100.000 personas y participaron un poco más de 100. Una de ellas fue Andrés Napoli, que nos está acompañando en este momento. Él es el director general de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Y bueno, te agradecemos mucho que estés acá para esclarecernos un poco, bueno, qué es lo que está en juego entre hoy y mañana. Igual me parece que es importante destacar el nivel de participación y politización que logró el tema de glaciares. Digo, veníamos en un proceso donde hubo primero un gran paro general contra la reforma laboral, un 24 de marzo realmente sumamente potente, y 100.000 personas que se anotan para participar de una audiencia pública que han sido prácticamente proscriptas y que colocan en un terreno de nulidad prácticamente el proceso de construcción de la ley que pretenden en todo caso sacar. Me parece que este es un tema muy importante para ubicar la cuestión de entrada, ¿no? Sí, así es. Las audiencias públicas no es algo que las comisiones de diputados consideran alegremente. Lo tienen que hacer porque tienen que cumplir con un acuerdo internacional. El proyecto que están presentando de reforma de ley de glaciares tiene muchos puntos flojos, muchos puntos de inconstitucionalidad. Y la idea de impactar en el acuerdo de Escazú, que es el acuerdo que promueve la participación ciudadana en materia de ambiente, los obligaba a hacer la audiencia pública. Ellos pensaban en una audiencia pública, digamos, tengamos como referencia el aborto, tenía 700, 800 personas que expusieron. Y fue un tema, perdón, entiendo yo, mucho más discutido en la calle, en los centros urbanos. Totalmente, ¿no? Aquello, ¿no? Entonces se abrió la inscripción, se inscribieron 105.000 personas, nosotros estimábamos 10.000, unas 12.000, pero... lo superó las expectativas mismas de ustedes. Totalmente, esperábamos unas 10.000 personas más o menos, y superó totalmente porque es un tema muy federal, es un tema que realmente abarca a todo el interior del país. La Cámara de Diputados dio 2 días para discutir esto, pero cuando recibió 100.000 personas dijo son 2 días nomás. Es decir, no hay razonabilidad en la decisión que toma el diputado. Entonces, digamos, lo que plantea Claudio es que esto va a camino a la nulidad sin lugar a dudas, porque no van a cumplir con los 2 principios principales que establece el Acuerdo de Escazú, que es la participación abierta e inclusiva y no discriminatoria. Cuando hablo de no discriminatoria, eligieron a dedo. ¿Cómo llegué yo a esa lista? No tengo ni idea. ¿Y cómo llegaron otros a quedar afuera? Tampoco. Es decir, agarraron y dijeron, vos exponé. Y en el medio de la audiencia vinieron los representantes de las mineras que no estaban inscriptos y le dieron lugar para hablar. Entonces, es todo y hoy están convocando a los gobernadores amigos. Y hoy están haciendo una audiencia no informativa, porque esa es una modalidad también, en donde convocan a hablar a los que apoyan a la ley. Los gobernadores o delegados de los gobernadores de la provincia minera, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente. Esos van a ser los que van a hablar, ninguna otra voz. Bueno, ¿y qué es lo que se está jugando con las modificaciones a esta ley? Básicamente se juega un proceso histórico que en su momento, hace muchos años atrás, hace 15 años atrás, se definió por la protección de los glaciares. Y eso tuvo 2 motivos principales. Por un lado, algo que no vamos a evitar, o muy difícil de evitar, que es el cambio climático, el retroceso que tienen los glaciares. Pero por el otro lado, y no nos tenemos que olvidar, el impacto que generaba la megaminería en aquella época sobre glaciares. Entonces, aquella ley que hizo, prohibió la actividad minera sobre glaciares y sobre el ambiente periglaciar. Eso es el 0.3% del territorio. Y este proyecto de ley que están haciendo hoy, que además es inconstitucional, va a permitir la minería sobre los glaciares. No se lo olviden más eso, porque si se llega a descubrir petróleo sobre el Perito Moreno, le van a poder poner torres de exploración, porque la minería sobre glaciares se permite a partir de este proyecto. Entonces, esto es lo que... O sea, se eliminan las áreas protegidas. Se elimina todo tipo de área protegida, es el artículo 3. Nosotros teníamos nuestra duda cuando lo leímos por primera vez. Dijimos, bueno, ¿cómo lo van a manejar con el ambiente periglaciar? Viniendo de aquel discurso de Milei que decía la ley de los periglaciares. Bueno, de los periglaciares se olvidaron todos. Hoy se habla de glaciares y de glaciares de escombros, que para ser más gráfico son esas rocas, ¿no? Claro, que mencionaba el senador de Río Negro tan experto en el tema.
Mencionabas la discusión que hubo en 2010, que también fue una discusión bastante acalorada. Sí, bastante... pero aparte digo, ahí hay una inconstitucionalidad aberrante porque, digamos, lo que establece la Constitución del 94 abrió una caja de Pandora con el tema de la transferencia de los recursos a las provincias, ¿no? Pero igualmente la propia Constitución establece que es necesario, y sobre todo en el caso de los glaciares que en muchos casos alimentan, digamos, cuencas hídricas de varias provincias, el tema de la necesidad de establecer presupuestos mínimos, que es lo que establece la ley de glaciares. Y acá lo que hacen ellos es voltear el tema de los presupuestos. Se lo transfieren a las provincias. Exactamente. Yo recuerdo siempre esa consigna tan clara, ¿no? El agua vale más que el oro porque es la vida. Y creo que hay tanta conciencia participativa en estos más de 100.000 pedidos de intervenir en los debates en el Congreso que fueron proscriptos en su mayoría. Está esa conciencia en los territorios de nuestras provincias, porque no solamente afecta esto a las provincias cordilleranas, sino que afecta a todas las provincias, porque el agua baja, el agua circula, baja y está afectando entonces la vida con un criterio que va a llevar a desertificar buena parte del territorio nacional. Preguntémosle si no a La Pampa, ¿qué le ha pasado con Mendoza, con el río Atuel? Histórico conflicto en la Corte, digamos, La Pampa ya se le ha secado toda la parte noroeste de la provincia, y lo que la provincia de Mendoza alega cuando se defiende en la Corte, y lo rescata la Corte en el fallo, dice la provincia, ya no le puedo entregar agua a la provincia de La Pampa porque no tengo agua, porque los glaciares no me dan agua. Y al mismo tiempo el gobernador Cornejo es el que promueve 34 proyectos megamineros, de los cuales varios de ellos están sobre glaciares. Entonces, veamos la situación como es. Perdón, cualquiera que haya viajado a Mendoza, la gente de ahí en los tours, en los que te alquilan si te vas a bañar, que sea rapidito. O sea, el tema del agua como bien de cuidado es impresionante. Es muy importante el tema del choque de los intereses mineros y de estas defensas políticas a veces burdas que se han escuchado, porque la verdad se escucharon cosas profundamente ignorantes. El tema de quién define la relevancia hídrica de los glaciares. El tema de, en lugar del instituto del CONICET, son los gobernadores los que van a definir la relevancia hídrica del glaciar. Entonces yo me jugaba un teorema de Baglini ahí, le digo. A mayor proximidad de un glaciar a un emprendimiento minero, menor posibilidad de que sea declarado reserva hídrica relevante. Es decir, a mayor proximidad, menor protección. Eso va a ser así. Hay también un modus operandi que uno ve en estas cuestiones, que es como cierta extorsión con las poblaciones locales, que es la de decir, bueno, si sale esta ley, si sale esta reforma, va a venir trabajo, va a venir... es una inquietud obviamente válida de la gente que vive ahí. Estas cuestiones de trabajo, ambiente, ¿necesariamente tienen que estar, digamos, divididas? En realidad, pongamos la cosa en su lugar, esta ley solamente prohíbe la minería en el 0.3% del territorio nacional, que es la minería sobre glaciares. ¿Por qué la prohíbe? Porque cuando llega el proyecto minero, el glaciar desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque le ponen dinamita arriba, dinamitan todo, sacan la roca, sacan el hielo y llegan al mineral que está abajo en la roca aportada en la parte inferior. Entonces no hay compatibilidad. Ahora, la pregunta que viene de la mano de esto da trabajo. Bueno, habría que revisar un poco la historia de Catamarca. Catamarca tiene 25 años de vida de minera lumbrera, que ahora le van a pasar un puente y se lo van a pasar a Mara, ¿no? A Aguarrica. O sea, ¿cómo está Catamarca hoy? En términos de empleo, en términos de riqueza, es una de las provincias que mencionaste que vive de la coparticipación. Entonces, esta idea del anzuelo por delante de la minería es más que nada un anzuelo vinculado a los negocios que están alrededor de la minería. Los negocios que están alrededor de la minería son todos los proveedores, los camiones, los concesionarios. Menciono Catamarca porque hay un concesionario muy importante que provee camiones ahí. Entonces, todo eso es los negocios importantes. Y esos negocios están asociados a la política local. Y esto es una cosa que no va a variar. Es decir, es verdad que va a generar un cierto empleo al principio, cuando se construye, pero después el empleo decrece totalmente porque es un empleo muy experto el que se necesita. Manejar explosivos no es para cualquiera. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en ese lugar cuando se habla de minería sobre glaciares. Es empleo transitorio, es lo que dura el proyecto minero.
después... Lo que dura la construcción La construcción. inicial, porque el proyecto dura 20 años, pero después la cuestión decrece totalmente, porque ya son procesos que vienen con mucha gente... Porque vienen automatizados. Automatizados, y viene gente del exterior además, pues son expertos en ese tema, ¿no? O sea, genera trabajo para gente de afuera, ¿no? Sí, Para... no, y bueno, y analicemos el RIGI, todo lo que hay. Vos hoy tenés la ley de inversiones mineras de la época Menem, que le da el 3% de regalías a las provincias. Después lo tenés que someter solamente. No y, de ahí, más. y de ahí por debajo hay que empezar a restar el RIGI. Restar los camiones, las contribuciones, digamos, las retenciones que se hacen por el tema de ganancia, todo ese tipo de cosas, le deja el 1% y pico a las provincias. Pero lo más importante para las provincias son los negocios asociados que manejan algunos vinculados al poder. Claro, las empresas de los funcionarios de gobierno. Exacto. Que son los beneficiarios en San Juan, en Catamarca, en todas esas provincias, en Salta. Exacto. La ley también invierte el principio precautorio, ¿no? Claro, exactamente. El principio precautorio es un principio que está establecido en la Ley General del Ambiente, en el artículo 4º, y que establece que en caso de duda, es decir, tiene una duda razonable sobre un impacto ambiental, hay que proteger. Bueno, el principio precautorio en la ley de glaciares es al revés. El principio precautorio dice, el inventario que ha hecho el Instituto Nacional de Glaciología, que inventarió 17 glaciares, va a estar vigente hasta tanto las provincias digan que no. Es una cosa nunca visto. Es decir, le pasamos, no solamente le sacamos a la nación las funciones que tiene hoy para regular a través del instituto, sino que se las pasamos a las provincias, y las provincias son las que van a decir si el instituto hecho por, digamos, si el inventario hecho por un instituto que es científico tiene valor. ¿Y lo hace quién? La política. O sea, está todo dado vuelta. Es de un nivel de inconstitucionalidad muy grande. Y la pregunta que me hago es, ¿son tontos lo que hicieron los proyectos? No lo son. Lo que necesitan es garantizarle a las mineras que va a ser muy rápido todo esto. Y que lo van a manejar ellos desde los ministerios que manejan en las provincias. Porque es claro que los estudios de relevancia hídrica no los hacen las provincias. Ya los tienen hechos las mineras. Sí, acomodados. Que uno también lo que ve es que a veces, de los que vos por ahí, Claudio, podés ratificar o corregir, que por ejemplo los que entonces, 2010 vos eras diputado, ¿no? Cuando se claro. discutió Nosotros esto. votamos la El ley. oficialismo. Marta Maffei claro, es la autora de la ley. Sí, sí. Autora y promotora principal. Compañera de ese proyecto nuestra de ley. fuerza política. Pero el entonces Más grande. oficialismo, hoy en oposición, digamos, cuando se es oficialismo se quieren, digamos, sacar estas cosas, ¿no? Bueno, No, en realidad, el problema atraviesa realmente a los distintos oficialismos. La verdad, los intereses mineros, recordemos que la ley primero se vota y es vetada por Cristina Fernández de Kirchner. Y llegó 2 años volver a sacarla. O sea, salió en el 2008, fue vetada y recién la volvimos a aprobar en el 2010. Claro, pero habla de eso, Claudio habla de un proceso que fue previo, que fue muy discutido públicamente en términos científicos, y después fue muy discutido con mucho volumen político, porque había muchos debates, era debate de horario central en la televisión. Hoy en día, este es un debate que no existe. De hecho, no hay un defensor, está prohibido y no hay un defensor. ¿Alguien escuchó usted un defensor de la ley, de la reforma? Casi nadie. Patricia Bullrich, que ¿con qué entidad lo hace? Con un discurso que alguien le escribió, porque... realmente. Entonces, esto es lo que está cambiando. Hoy no tenemos volumen político para este tipo de cosas. Ahora, sin embargo, perdón, vos decís... Bueno, perdón, pero tenemos volumen es lo que político explica... a nivel de la discusión mediática. De la discusión, ahora, el volumen político que le puso la sociedad es muy superior totalmente, al momento en que se dio el debate de la ley. Totalmente. Bueno, pero lo que explica es que hablábamos de los gobernadores que va a recibir hoy la Comisión de Asuntos Mineros, y así se llama la comisión. Son gobernadores de distinta extracción política, son del PRO, son de radicales con peluca y peronistas con peluca. También, ¿por qué? Porque la peluca no solamente define una complicidad con el gobierno nacional, sino una complicidad con el proyecto de tupacamarización de la nación argentina, porque aquí lo que se está haciendo es tupacamarizando la Argentina. O sea, no va a haber controles nacionales, no hay pautas nacionales, y el criterio del federalismo no es un criterio de interés de todas las provincias, sino de algunas en particular, que son las beneficiarias a partir de los negocios que los funcionarios de sus gobiernos provinciales tienen con las empresas ligadas. Todas las empresas mineras en la Argentina son extranjeras,
son multinacionales y los negocios locales se arbitran alrededor de esa empresa multinacional y la mayoría de sus dueños son dueños ligados a los funcionarios del gobierno de Tucumán, que es peronista, del gobierno de Catamarca, que se dice peronista, del gobierno de Salta. La funcionaria, la diputada Rollón, fue la secretaria de Energía del gobierno de Alberto Fernández y ahora es parte del gobierno provincial. El gobierno de Mendoza, que es radical con Peluca, etcétera. Es así. Sí, tal cual. Digamos, lo que yo plantearía dos cosas. Primero, yo estoy viendo que al gobierno le viene muy bien esta idea de tirarle las cosas a las provincias y se está sacando de encima todas las facultades que tiene. Hasta ahí, porque el dinero que recibe los convenios internacionales se los queda en la caja. El dinero que le cobra que cobran las aseguradoras por el tema del manejo del fuego se lo queda en la caja y no se lo transfiere a las provincias, pero las funciones se las transfiere a las provincias. Entonces se está sacando de encima esto, lo hace sin recursos, lo que me hace acordar, en el tema ambiental por lo menos, a la reforma educativa de Menem, en donde se sacó de encima la cuestión, se la pasó a las provincias sin recursos y eso terminó en una tragedia de una parte importante de la educación pública en todo el país. Entonces yo creo que ese tema hay que mirarlo bien porque es lo que está viniendo. Y en segundo lugar le agregaría a tu análisis la caja política. Es decir, no en vano, el mismo día que se votó la ley de glaciares en el Senado, le giraron 5.000 millones de pesos a la provincia de Misiones, tuvo tres votos de senadores, y esta semana arrancaron los adelantos transitorios estos de crédito a todas las provincias, con lo cual se ata y se asegura también la votación en el Congreso. Sí, Andrés, bueno, mientras todo esto pasa, están todos estos lobbies, estuvieron estas 100.000 personas interesadas en participar. Uno supone además que detrás de cada una de esas personas hay muchas atrás, porque bueno, estos son los que tienen algún tipo de expertise, de que saben que existen estas audiencias. ¿Cuánto te parece que eso pueda dar vuelta o pueda inclinar la balanza a la hora tanto de hoy, digamos, que se dé dictamen o no, o mañana? Yo creo que eso fue un dato importante, es un dato que no se esperaba el Congreso. Digamos, ustedes están poroteando sí, eso. estamos. ¿Y qué digamos, manejan? Ellos tienen una mayoría consolidada de hace bastante y yo creo que esa mayoría ha bajado. Lo que hay que ver es si la logramos llegar a 129 votos, pero eso no lo sabemos. Estamos ahí, hay mucha gente que no contesta. Estamos trabajando con Activa el Congreso, estamos trabajando con la botonera de legisladores, estamos visitando. Todo eso se hace totalmente. Pero esta es una película que apenas es un capítulo porque después va a venir una instancia judicial muy grande. Porque, ¿Y claro, eso cómo es? Porque vos, yo creo que ahí es muy importante el tema. Me parece que hoy, después de lo ocurrido, más allá de todos los contenidos negativos que tiene la ley, el debate de fondo es la nulidad del procedimiento. Procedimiento y la norma es altamente inconstitucional. Absolutamente, me parece que, porque el tema de hacer eco ahí, sobre todo me parece en el comportamiento de los legisladores, porque la experiencia que tenemos acá en la Argentina es que la justicia toma temas si hay algún hecho político al interior del Parlamento que efectivamente lo fundamenta. Si no, la tendencia que viene demostrando hasta acá el Poder Judicial es que medio como que toma distancia de las cosas que decide. Así que sería importante que aquellos legisladores y diputados nacionales que de alguna manera comparten la idea de que la ley tiene un vicio de nulidad en el modo en que se ha construido, produzcan un hecho político el día de la votación, de manera tal de que esa sesión no transite por carriles normales, porque si transita por carriles normales y se vota, que el Poder Judicial lo tome va a ser más complicado. Sí, estamos trabajando en ese tema. Digamos, lo que yo creo es que hay un dato irrefutable, que esta ley venía, digamos, esta ley, el camino que tuvo, se entró el 15 de noviembre al Senado, el 18 tuvo dictamen, después se estacionó y se trató en febrero, en una sesión muy rápida, y venía, digamos, al galope, como se dice, ¿no? Exactamente. Pero se encontraron con 100.000 personas que se inscribieron y dijeron otra cosa. Entonces la cuestión empezó con una metamorfosis, empezó a cambiar la cosa. Y este cambio es lo que nosotros queremos reflejar y que esté reflejado en los dictámenes también de la oposición y que se expliquen todos los motivos. Y bueno, habrá que dar una continuidad con esas 100.000 personas en otros espacios. Bueno, esto no termina solamente acá. Concentración
en las puertas del Congreso de la Nación para rechazar este proyecto de ley. Bien. Andrés, te agradecemos un montón. ¿Vas a estar hoy vas a asistir a la reunión de comisión? No, nosotros no estamos invitados, pero estaremos pasilleando. Bien. Bueno, estaremos atentos entonces y bueno, estaremos Aparte al vas a habla. decir cosas muy novedosas. Bueno, te agradecemos gracias a muchísimo. Vamos al último corte. Esto es Agenda Propia. Bien, vamos a agradecerle, antes de hacer este último bloque, vamos a agradecerle a Natalia Robledo, una de las personas que está participando en el chat en vivo, que nos avisa que está muy caldeado el clima allí en el puente Pueyrredón, que hay ánimos, pareciera, de parte de la fuerza de seguridad por reprimir. Bueno, gracias Natalia por estar viendo y por participar y actualizarnos también nosotros que estamos acá. Hubo esta mañana un tuit de Trump, no sé si es tuit porque es en esa red social que tiene él, que se llama Social Truth, Verdad Social, que le había armado cuando él había sido expulsado de Twitter por decir cosas como esta, donde bueno, lanza una especie de ultimátum contra Irán en el marco de esta guerra que han emprendido junto con Israel, donde amenaza prácticamente de la extinción de la civilización. Sí, la civilización persa es una de las civilizaciones Más antiguas de la humanidad. Toda una civilización morirá esta noche para nunca volver. Es interesante Amenaza, que él se coloca en el lugar de la barbarie. Sí, porque... ¿Puedo decir que leyó a Sarmiento? Porque pareciera, ¿viste? es que es cada vez más elocuente. Si uno mira lo que sucedió en Libia, lo que sucedió en Irak después de las invasiones y destrucción de esos gobiernos locales, lo que se volvió fue a gobiernos tribales y no centralizados. El genocidio en Gaza es la expresión más elocuente de esta práctica bárbara del gobierno de Estados Unidos, y con este
ultimátum demuestra de que Trump quiere seguir la guerra, la va a seguir hasta las últimas consecuencias y que el único límite es el que le pueda poner la propia humanidad movilizándose. No depende solamente de la capacidad de defensa de Irán y de los pueblos del Medio Oriente que enfrentan a este imperio, y por lo tanto para nosotros es muy importante una campaña que hemos lanzado, de la cual Claudio y yo formamos parte. Los argentinos decimos no a la guerra, no en nuestro nombre, lo que está haciendo el presidente Milei y el canciller Kirchner, de involucrarnos en una guerra que no solamente es cruel, es inhumana como toda guerra, que no tiene razonabilidad alguna, sino que no tiene ningún interés para la nación argentina. Y por lo tanto esta campaña de firmas no a la guerra que hemos promovido junto con Alicia Castro y diplomáticos argentinos, es imprescindible que se masifique, y desde aquí convocamos a ser parte de decir no en nuestro nombre. Los argentinos no queremos la guerra y rechazamos la actitud del presidente Milei y del canciller Kirchner. Sumándome a lo que plantea Cachorro, sí me parece que el problema que tiene Trump es que tiene la necesidad de terminar la guerra rápido. Necesita que termine rápido. Por eso no hace más que largar enormes amenazas que en realidad luego no cumple. No es la primera amenaza que lanza. Sí. Ha venido reiterando amenazas de que va a exterminar a Irán de manera inmediata, cosa que no termina de ocurrir. ¿Y por qué necesita terminarla rápido? Porque esto le está armando un gran problema económico al conjunto de la economía mundial. ¿Cómo es eso? Claro, digo, el tema de generar una situación de inflación y recesión a nivel mundial como resultado del impacto que la guerra produce en los precios de los combustibles con el corte del estrecho de Hormuz, está produciendo un desbarajuste general en todos los mercados financieros. Digo, son los mercados financieros los que le están diciendo también a Trump que esto no tiene que seguir. Entonces digo, y Trump se metió en una guerra que creo es bueno recordar lo que decía Tocatlián cuando lo tuvimos aquí en el programa hablando de esto. Se metió en una guerra que tiene doble comando, en donde Estados Unidos ha querido arreglar cosas que Israel no le ha permitido hacer. Porque Israel quiere profundizar el caos en Medio Oriente para reinar en ese contexto, y los Estados Unidos tienen el conjunto del planeta con problemas respecto a que esta guerra se prolongue. Por eso el volumen de la amenaza y el intento de terminar lo antes posible, en el fondo acá hay una búsqueda de acuerdo con Irán. Y creo que lo que han perdido de vista es que Irán no es la misma situación que Venezuela, Irán no es la misma situación que Irak. Irán, es una civilización sumamente potente, y que tiene niveles de resistencia importantes. O sea, lo que está pasando no esperaban que ocurriese. El nivel de resistencia que Irán está reflejando los está poniendo sumamente preocupados, y eso implica el volumen de la amenaza, pero también las dificultades para llevarlo adelante. Entonces se metieron en un problema serio, necesitan terminar la guerra ya. Ese es el tema que le están reclamando. Es más, hoy cada vez son más los países desarrollados que le están advirtiendo a Trump que esto no puede continuar. Entonces me parece que estamos en un momento donde no las tiene todas consigo. Aparte, la inflación y la recesión a nivel mundial golpean los Estados Unidos. Cada vez es mayor la resistencia a Trump adentro de los Estados Unidos de cara a las elecciones que vienen. Está muy complicado Trump con este tema, no se la está llevando fácil. Por eso los argentinos, mal que le pese a Milei, mal que le pese al canciller Kirchner, que son cómplices de esta guerra imperial, decimos no a la guerra, sea parte de esta campaña. Y ojo que Milei está arrogándose facultades que no tiene.
Él no puede declarar la guerra a ningún país. Digamos, acá hay una tarea principal del Parlamento. Es el Parlamento el que tiene que tomar las riendas de esto. Y creo que es muy importante, ha salido junto con esta campaña una serie de declaraciones de parlamentarios que están planteando la necesidad de que el Parlamento defina con claridad que no estamos en guerra con Irán. Bien. Cachorro, antes de irnos, pues ya nos está corriendo el tiempo, ¿cómo se pueden sumar a esta campaña? A esta campaña estamos alentando una campaña de firmas, de adhesiones, que estamos enviando vía las redes de cada una de nuestras organizaciones y de multiplicidad de personalidades, porque, insisto, además de Alicia Castro, del ex canciller Tayana, de distintas personalidades políticas, sindicales, sociales, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y así podemos seguir con nombres muy representativos de la sociedad argentina. Estamos promoviendo estas firmas y esperamos que ser millones en el corto plazo para decirle no a la guerra, porque además de los intereses económicos que se están afectando civilizaciones y vidas humanas que es necesario preservar. Bien, con esto entonces cerramos este programa de Agenda Propia. Ah, la encuesta, me estaba yendo sin... Hoy te olvidaste al principio. Me lo olvidé al principio, sí, estoy con la encuesta negada. Estábamos preguntando... Se cortó el pelo. Claro, le quitó la fuerza. Me crece para adentro y se me mete entre las ideas, en realidad. Bueno, estábamos preguntando entonces a qué se debió o cómo hay que leer este millar de tweets o retweets que hizo el presidente Javier Milei durante la Semana Santa. Un 60% lo considera un ataque a la libertad de expresión, el 13% dice que está bien porque son todos ensobrados y un 27% se pregunta cuántas casas compró Manuel Adorni durante este fin de semana. Y con esto nos vamos. Gracias, Cachorro, gracias, Claudia. La semana que viene entiendo que ya con Gladys estamos de vuelta. Esto fue Agenda Propia. Chau.